Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 1 en punto del mediodía. Ya está con nosotros nuestro colaborador Fernando Pérez. Muy buenos días. Hola Lucía, buenos días. Fernando, el viernes pasado, Día Internacional de la Mujer, distintos y muy numerosos actos se celebraron en distintas zonas de la región. Un día histórico, cifras de asistencia, en concreto a esa manifestación que partía a las 7 de la tarde de Cuatro Caminos. Más de 10.000 personas se unían luchando a favor de esa igualdad entre hombres y mujeres. Un día que ha superado ese nivel de participación respecto incluso al del 2018, que ya decíamos que fue un día histórico. Lo fue el 8 de marzo del 2018 y lo ha vuelto a ser el 8 de marzo del 2019. Magnitudes de manifestantes como los que dicen, yo que tengo alguna experiencia en esto de manifestaciones, yo siempre digo que en Santander, Cantabria, cuando hay una manifestación de 3.000 personas, empieza a ser una manifestación, digamos, seria, ¿no? Si las magnitudes son de 10.000, estamos hablando de otras magnitudes y evidentemente refleja un estado de ánimo, un estado de la cuestión, porque es verdad que había, digamos, muchas miras pensando que lo del 8 de marzo del 18 era insuperable, que había, digamos, conquistado, pero no, es decir, es verdad que de luego no ha sido inferior en el caso de Cantabria y en el caso de España igual. Si hablamos de la manifestación de Madrid, estamos hablando de casi 400.000 mujeres y hombres, es verdad que más mujeres. Sí. Paréntesis, lo estamos comentando antes de empezar, donde se juntan 3 generaciones de mujeres, es. ¿no? Las abuelas, las hijas y las nietas, ¿no? Es una cosa que, digamos, de alguna manera define este movimiento feminista, que no es ideológico, no es apartidario, pero no es ideológico. Eso quiere decir que toda mujer, por el hecho de serla, y todo hombre, por el hecho de serlo, puede acudir, porque es verdad que las reivindicaciones son asumibles para muchas y para muchos, y porque además no es un movimiento sectario. Los movimientos sectarios tienden a ser minoritarios y muy ideologizados. No es el caso. El movimiento feminista no es ideologizado. Responde a la necesidad de que las mujeres y los hombres reivindiquen la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, del que dista mucho. El recorrido que hemos hecho, o que han hecho las mujeres y los hombres con respecto a la igualdad de género, desde luego es de hace muchos años y ha tenido conquistas históricas, pero en el punto en el que estamos es insuficiente, ¿no? Luego, si te parece, podemos dar algunos datos que no solamente tiene que ver con la igualdad, sino que tiene que ver con uno de los grandes lacras, que es la violencia de género, la violencia machista, es el maltrato, que en España, lamentablemente, como el resto de los países, tenemos datos que son realmente escalofriantes, ¿no? Por tanto, es necesario que las mujeres sigan no solamente el 8 de marzo, pero especialmente el 8 de marzo, en el cada día, en el ámbito del hogar, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de los amigos, digamos, de las relaciones sociales. Yo creo que lo más importante de la conquista es el hecho cultural, ¿no? Que es muy indefinido. Es decir, sabemos que la brecha salarial entre el hombre y la mujer se estipula que es en torno al 20%. Sabemos que hay violencia de sexo, sabemos que hay maltrato, sabemos que hay discriminación, pero por encima de todo esto, y aunque parezca, digamos, muy etéreo, es la revolución cultural, ¿no? Es decir, el feminismo, desde el punto de vista positivo de lo que es el feminismo, que es, insisto, la reclamación de igualdad de derechos, se está imponiendo. Ahora ya se acabó esto de que, es decir, falta mucho trecho por recorrer, pero hay algunas cosas que ya se han conquistado. Y además, yo siempre lo digo, es decir, las mujeres no tienen que pedir permiso ni perdón. Las mujeres son mujeres iguales que los hombres y no tienen que pedir permiso a nadie ni tienen que pedir perdón a nadie por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y esto ya lo siento por aquellos que se resisten y porque es verdad que en este largo de 2018-2019, este largo año, ha habido en términos culturales y probablemente políticos ciertas involuciones, porque precisamente hay estas resistencias a perder privilegios. Pero tienen que considerarlo como privilegios, no por el hecho de ser hombre tienes más privilegios que la mujer, ¿no? Y aunque haya habido algunos retrocesos, yo creo que espero que parciales, el éxito ha sido espectacular, pero no se puede bajar la guardia. Es decir, lamentablemente en estos 3 días, 8, 9 y 10, 3 mujeres han sido asesinadas.
Y esto quiere decir... Estamos rozando ya las 1000 mujeres desde que se comenzaron a Sí, hacer registros. sí, exacto, correcto, de las cuales 20 y tantas menores de edad, ¿no? Es Que decir, eso también aumentan esos datos. Sí, aumentan también. Eso quiere decir que, bueno, aproximadamente en España, desde que hay registros, que es el dato que tú das, del año 2003, efectivamente casi 1000 personas, lo cual viene a dar un ratio aproximado por año, arriba abajo, de 60 personas en mujeres asesinadas cada año. En lo que va de este año ya 14. Lamentablemente la primera mujer asesinada en España ha sido en Cantabria, en Laredo, el 3 de enero. El ratio de 14 en lo que va de tiempo nos llevaría casi a 70 personas. Espero, porque es verdad que yo creo que cada vez hay más controles. Si damos otro dato que podríamos dar, que es el tema de las denuncias por maltrato, 500 personas diarias en España, mujeres, denuncian maltratos. Es una barbaridad. Es verdad que parece que ha aumentado, y lo que realmente ha aumentado es que la mujer denuncia. cada día tiene más claro que tiene que denunciar, y porque es verdad que hay mecanismos que colaboran en este sentido. Hay cantidad de instituciones muy necesarias, la Fiscalía, Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que desde luego garantizan el anonimato. Entonces, cada vez más mujeres, pero claro, 160.000, 170.000 mujeres en España que cada año denuncian malos tratos, agresiones en el ámbito tal, son muchas, y 500 diarias te ponen los pelos de punta. Por tanto, muy bien el 8 de marzo del 18, muy bien el 8 de marzo del 19, pero el día 10, el día 11, el día 12 hay que seguir percutiendo, porque hay muchos problemas que solucionar, a pesar de las grandes conquistas que tampoco podemos olvidar de lo que es el movimiento feminista, históricamente los sufragistas. Te iba a preguntar además, Fernando, en todos estos años, ¿no? Porque hay que remontarse muchos años en el tiempo para conocerlo, los primeros pasos, ¿no?, que dieron estas mujeres, que gracias a muchas de ellas hoy tenemos las mujeres muchos avances de los que tenemos, Fernando. Sí, sí. ¿Qué datos históricos señalas o destacas? Sí, esa mirada para cuando, digamos, las cosas no vienen bien dadas, porque es verdad que el día 8 de marzo fue un día también de fiesta, en el sentido de que mucha gente se incorpora a esto que es una justicia básica, casi de declaración de derechos humanos, ¿no? Pero para no, cuando estás tal, mirar un poco con la perspectiva, y es verdad que las grandes conquistas tienen que ver con el siglo XIX, tienen que ver con el siglo XX y desde luego con el siglo XXI. Digamos, en cada fase histórica ha habido de alguna manera movimientos feministas, en el origen los famosos movimientos sufragistas, que lo que reivindicaban era un derecho de ciudadanía, es decir, el hecho de poder votar. Tú me recordabas no hace demasiado tiempo, allá por el mes de octubre, que en España se había cumplido 87 años del derecho a que las mujeres votaran, que fue en la Segunda República, en el 1 de octubre del 31, cuando se conquistó por 160 votos a favor y 130 y tantos en contra, en unas Cortes que había muy pocas mujeres, porque las mujeres podían ser elegidas, pero no podían votar, ¿no? Y Clara Campoamor y Victoria Kent llevaron una iniciativa al Parlamento y hace 83 años. Pero es verdad que luego en los periodos históricos de España, pues todo el mundo sabemos que durante el franquismo los derechos de las mujeres y de los hombres, yo decía el otro día en la tertulia de radio, que desde el 36 hasta el 80, 45 años, en España no hubo ninguna ministra. Tuvo que venir en el año 82, en plena transición, con un CD, para hacer ministra de Cultura a la sevillana Becerril, Soledad Becerril, de origen cántabro, por cierto, ¿no? 45 años. Entonces, a ver, en términos históricos, por dar una pincelada, y no soy un especialista y por tanto no me pidas un rigor, yo hablaría en origen eso, es en 1948, una declaración de la ONU, la Declaración de Derechos Universales, que reconoce el derecho al voto, que desde luego en los países se va acoplando, pero es verdad que hay ahí, yo siempre lo explico, que los derechos se conquistan cuando se legisla sobre ellos. Y esto es muy importante, ¿no? Porque es verdad que lo cultural es una cosa más de, digamos, por abajo, pero lo importante es que se legisle. En 1948 la ONU, la declaración, reconoce que las mujeres, evidentemente en pie de igualdad con los hombres, tienen el derecho a... Yo me pararía, por dar digamos, alguna referencia histórica del movimiento sufragista, en 1948, yo subrayaría 1968, el famoso mayo parisino francés del 68 tan conocido,
que en términos, en mi opinión, eso daría para muchos programas, evidentemente para muchas discrepancias respecto de la valoración que supuso el 68 francés y otros 68 en Praga, en Berlín, en Estados Unidos, quiere decir que fue una época, hay una fecha que es mayo del 68, pero hay un contexto, ¿no? Que el contexto es que es verdad que es una sociedad en términos del primer mundo, que claro, cuando hablamos de los derechos de la mujer, del hombre, no es lo mismo en los países avanzados. Cuidado. Y no sigue siendo lo mismo. No, Desgraciadamente, correcto. miramos el mapa y nos vamos Las ya a diferencias son África y abismales. demás. Y, no quiero decir que hay 87.000 sí. mujeres asesinadas todos los años. Evidentemente, la mayoría de los países es en los países del tercer mundo, ¿no? En términos de, digamos, de lo que es nuestro entorno, que es lo que se dice Europa, los países avanzados, yo creo que en el mayo del 68 se produce la incorporación, es decir, hay un proceso acelerado económico de la incorporación de las mujeres al mercado laboral, que hasta entonces era escaso, en España tardaremos muchos años más, el derecho a la incorporación de la mujer a la universidad, que evidentemente estos son factores objetivos que ayudan a que cuando la mujer trabaja, cuando la mujer estudia, evidentemente es cuanto más reclama. Si la mujer está en casa con la pata quebrada y atada a no sé qué, pues evidentemente ahí no sé. Entonces, en torno a esas fechas, yo creo que se produce, digamos, una segunda, una tercera revolución en términos de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y que es más cultural, ¿no? Y las mujeres reclaman el derecho que tienen a hacer con su cuerpo lo que quieran, los anticonceptivos, es decir, hay una serie de factores culturales, pero que es en el contexto de la incorporación al mercado laboral y la incorporación a la universidad, o a los estudios, universidad, digamos, como tal, ¿no? Que en España, evidentemente, hasta que no llega digamos, la transición y la democracia, vamos con ese decalaje de tiempo, ¿no? Pero ya en aquella época, contra la dictadura salían muchas mujeres que reivindicaban, además de la libertad de todos, etcétera, también sus propias libertades. Quiere decir que el feminismo de ahora también ha evolucionado, porque entonces era más radical, porque evidentemente corrías el riesgo de ser encarcelada o encarcelado por defender derechos que ahora nos parecen conquistados, ¿no? No hace tanto tiempo en España salir a manifestarte como el otro día, corrías el riesgo de ser encarcelado, y no quiero ser exagerado, torturado, etcétera. Es decir, que digo para que la gente tenga esa memoria histórica, ¿no? Yo, por tanto, hablaría de esos ya tres hitos, es decir, el sufragista, derechos humanos, en torno del mayo 68, y lo que eso supone de liberación de la mujer, pero en cosas tan elementales como es, por ejemplo, la vestimenta. Bueno, llevar pantalones. No, claro, es que estamos hablando de eso. Que es que, claro, yo, por ejemplo, yo tengo 31 años, yo doy, bueno, desde pequeña, ¿no? Das por hecho llevar pantalones, tal, pero te paras a pensarlo y también el día 8 que estuve documentándome hoy para nuestra tertulia y demás, el hecho de llevar un pantalón, que es que antes las mujeres no podían llevar. Y no quiero exagerar con el tema de la minifalda, que es en ese contexto también, cuando la mujer decide vestirse como quiere, igual que el hombre o de manera diferente. Pero es una opción, no es una imposición, porque hasta entonces, insisto, en España se tarda más, ¿no? Entonces estaríamos hablando ya de 4 hitos, y a partir de ahí en España, evidentemente, el gran hito desde el punto de vista de la incorporación de la mujer a la igualdad en plenos derechos, que costará mucho, ha avanzado mucho en términos democráticos. La Constitución del 78 reconoce muchos derechos que durante el franquismo estaban absolutamente aparcados. Es decir, la mujer durante el franquismo era una persona que no tenía derechos de ciudadanía, no podía abrir una cuenta corriente, no podía hacer ninguna gestión, etcétera, ¿no? Entonces es la democracia. Bueno, esa es la perspectiva, yo creo, de lo que ahora estamos, pero que por delante quedan muchas cosas. ¿Hacia dónde vamos ahora para ir concluyendo ya, Fernando? Por ir concluyendo, es decir, yo creo que sobre la mesa estaban 2 grandes reivindicaciones y había luego otras en el 8 de marzo, ¿no? Desde luego, la brecha salarial, es decir, no puede ser que a igual trabajo una mujer gane menos que el hombre, en torno al 20%, ¿no? Y desde el punto de vista de las agresiones sexuales, que es verdad que ahora mismo estamos en un momento dramático por esto que estábamos diciendo. Y sobre ello hay que percutir y a partir de ahí legislar. Recientemente el gobierno de Pedro Sánchez ha sacado una ley para equiparar la baja maternal y paternal en pie de igualdad, eso es muy importante. Ha salido un debate interesante porque hace poco en España ha habido un pacto de Estado contra la violencia de género, apoyado por todos los partidos, lo cual eso es importante, y recientemente se ha dotado de partida presupuestaria, que es muy importante. Y ha habido un mini debate que yo espero que sea un debate interesante, ¿no? Un pacto de Estado para que la brecha salarial entre hombres y mujeres en España se recorte. En el foro de Davos, un foro, en fin, muy famoso, donde van todas las élites mundiales, hablan de hasta 200 años
para que se conquiste la igualdad en el tema salarial. O la London School, que habla de 150 años. No puede ser que las mujeres tarden tantos años en tener los mismos salarios que los hombres. Evidentemente también es en términos mundiales. Espero que en España sea efectivo, y me parecería interesante, en el marco de esta campaña electoral que se avecina, que haya un compromiso de todos de legislar un pacto de Estado para que la brecha salarial que hay en España entre las mujeres tienda a cero, porque es verdad que las mujeres en España han conquistado, y lo he dicho en muchos programas, derechos que en otros países, Francia, Alemania, incluso los países, digamos, nórdicos más avanzados no tienen. Y el 40% de los congresistas son mujeres. Es un dato espectacular y creo que el mejor de Europa, como consecuencia, siempre lo he dicho, de la ley de Zapatero del año 2007, de la ley de igualdad, ¿no? Por cierto, y antes de terminar, quiero decir que también en Cantabria, el pasado 4 de marzo, que era lunes, también se ha aprobado por unanimidad una ley de derechos de hombres y mujeres que complementa la de Zapatero. Muchos años después, pero por fin también en Cantabria, hemos complementado esta ley de 2007 y yo creo que estos son avances sustantivos. Es decir, cuando se legisla, ahí ya el derecho es reclamable ante los tribunales. Ese es un derecho efectivo y no a veces el, bueno, sí, no sé qué decir. Las mujeres ni tienen que pedir perdón ni tienen que pedir permiso, tienen que tener todos los derechos iguales que tenemos los hombres, por lo menos ya a partir de ahí, evidentemente entre los hombres y las mujeres tenemos muchas desigualdades y muchos problemas que ya no son de género, sino que son en función de la humanidad. Es decir, estamos en un momento de retroceso democrático grave, estamos en un momento de retroceso de derechos laborales y derechos salariales grave, por no hablar de algunos otros derechos que están ahora como en cuestión. Insisto, tiene que legislarse porque a partir de los derechos individuales se convierten en derechos que pueden ser ante cualquier tribunal reclamados. Y esto es la democracia. Primero Fernando, debate y luego... Ya como conclusión, en este 2019, Sí. ¿podremos continuar avanzando en todos esos derechos que tienen las mujeres en este camino hacia la igualdad? ¿O quizá también con esta aparición de nuevas fuerzas políticas tendremos más piedras en el camino? No, a ver, porque ya lo hemos comentado alguna vez tú y yo aquí. No, y lo decía antes de refilón, porque yo creo que el motivo de esta charla de hoy, que podemos hablar en otros momentos, ¿no? Porque lo esto comentaremos, no sí, ahora como breve apunte hay de una conclusión. cierta involución, porque es verdad que a nivel global hay un supremacismo de hombre blanco que en España, lamentablemente, se está expresando en torno a una corriente política que en Andalucía ha tenido un resultado y que espero que en el resto de España, ahora en estas elecciones, sea inferior, porque a mí, desde luego, la derecha democrática no solamente no me da miedo, sino creo que es necesario en un sistema democrático. A mí estas corrientes extremas, cuyo nombre ni siquiera voy a decir, pero todo el mundo sabe, me da miedo. Entonces, hay una diferencia. Me da miedo porque yo sí que he conocido un país como España donde lo que se llevaba eran esas posiciones. Y hay una cierta involución, pero yo ya sé que los ciudadanos en las próximas elecciones la van a orillar un poco y aquel que tenga una idea conservadora de la vida tiene una opción, como siempre, que es el PP o Ciudadanos ahora, pero que orille en el otro extremo y evidentemente que tenga una corriente progresista, pues votará al PSOE o a Podemos y espero que como consecuencia de esto no haya una influencia exterior como consecuencia de que los votos sean determinantes, que algunas fuerzas conservadoras, en este caso no los progresistas, que nos van a influir, les haga retroceder con respecto de lo que ha sido poco, ha sido Rajoy el que hizo el Pacto de Estado contra la violencia de género, hay que decirlo, ha sido Pedro Sánchez que ha dotado presupuestariamente, ha sido el líder de la derecha el que ha dicho, ¿por qué no hacemos un Pacto de Estado para corregir la brecha salarial? Es decir, que yo creo que entre la derecha conservadora y la izquierda progresista hay muchas cosas que pactar, también en aras de que la mujer no solamente no pierda derechos ya conquistados, sino que avance en el camino decidido de la igualdad total. Fernando Pérez, muchísimas gracias por haber estado en Cantabria por la mañana. Muy bien. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.